Comenzar la grabación. Bueno, aquí tenemos dos presentaciones. Que el tema 2 es sobre la parte de acabados, generalidades específicas de la parte de acabados, ¿verdad? Ya saben ustedes que el acabado es un proceso de fabricación empleado en la manufactura cuya finalidad es obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación particular del producto en el cual se esté manufacturando y no se limita a la cosmética del producto. En algunos casos, el proceso de acabado puede tener la finalidad adicional de lograr que el producto entre especificaciones dimensionales, ¿verdad? Dentro de este proceso. Acá la parte vital, digamos, dentro de lo que nosotros indicamos como acabados, pues es solamente la generalidad, ¿verdad? Porque hay acabados en pisos, hay acabados en paredes, hay infinidad de tipos de acabados dentro de los procesos, ¿verdad? Que nosotros tenemos y más en arquitectura de interiores, ¿verdad? Porque en interiores se vuelve más compleja la parte de los acabados porque nos comenzamos a realizar detalles, pero muy específicos, ¿verdad? Como stencil, como en algún momento dado cortinas, detalles en techos, lámparas y así sucesivamente, elementos que en algún momento dado conllevan a que el desarrollo de los acabados sea muy, pero muy especial, muy específico, ¿verdad? Antiguamente el acabado se comprendía solamente como un proceso secundario en un sentido literal, ya que la mayoría de los casos solo tenía que ver con apariencia del objeto, artesanía en cuestión de idea, que en muchos casos persiste y se incluye en la estética cosmética del producto. En dado caso, pues el proceso que nosotros conlleva todo esto, pues es bastante estético, ¿verdad? Dentro del proceso. La obra gris en realidad también tiene parte de ciertos acabados dentro de lo que corresponde, pero lo que estéticamente vale en algún momento dado es la parte final, ¿verdad? Eso es el cometido esencial, ¿verdad? Sin esos acabados, pues vamos a tener un proyecto en el cual no cumple con los requisitos de calidad, de estandarización, ¿verdad? Que mucho tiene que ver también con la calidad de los materiales. Si nuestros materiales son de buena calidad, automáticamente los acabados van a ser también de buena calidad, ¿verdad? En la actualidad, los acabados, dice, se entienden como una etapa de manufactura de primera línea, considerando que los requerimientos actuales de los productos, estos requerimientos pueden ser estética, el más obvio, que tiene gran impacto psicológico en el usuario respecto a la calidad del producto, ¿verdad? Y ustedes miran una imagen ahí, ¿verdad? Y se lleva uno un gran impacto al ver las duelas de madera, al ver la piscina, ¿verdad? Con su piso adecuado, ¿verdad? Dentro del proceso, ¿verdad? Pero es en un todo, en un conjunto, toda esta parte que conlleva la parte de la estética, ¿verdad? En este caso, digamos, la parte de la estética es fundamental. ¿Por qué es fundamental, verdad? Porque el cliente ahí es donde nosotros lo tomamos, ¿verdad? Decirle, mire, señor Pedro, Misael, le presento su casa, ¿verdad? Y mire los acabados, cómo va quedando o cómo quedó, ¿verdad? Entonces automáticamente la parte estética de esos acabados tienen que ser casi que perfectos, ¿verdad? Porque en realidad esa es la parte vital, ¿verdad? No vamos a entregar nosotros una casa en el cual todavía no esté terminado el piso, que la sisa no está adecuadamente colocada, que un piso esté más levantado que otro, que las puertas no cierren, que las paredes están manchadas, ahí automáticamente demerita nuestro trabajo y tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque los acabados es lo visual, ¿verdad? Lo que el cliente quiere ver, la parte bonita de su proyecto, ¿verdad? Si nosotros trabajamos en algún momento dado bueno, bonito, perdón, en el sentido estético, pues vamos a tener pues que nuestro cliente va a quedar satisfecho. Muchas veces la parte estética es la que gana en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces debemos de tener, acá dice que es de gran impacto psicológico, ¿verdad? Entonces ahí ya entramos a una rama específica en la cual
la psicología de las personas entra en toda su manifestación dentro del proceso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro, liberación o introducción de esfuerzos mecánicos. Dice, las superficies manufacturadas pueden presentar esfuerzos debido al proceso de arranque de viruta en donde la superficie se encuentra deformada, endurecida por la deformación plástica o a causa de las herramientas de corte, causando por esfuerzos de la zona superficial que pueden reducir la resistencia o inclusive fragilizar el material. Los acabados con remoción los acabados con remoción de material pueden eliminar estos esfuerzos. Eh, Eliminar puntos de iniciación de facturas y aumentar la resistencia de fatiga. Una operación de acabado puede eliminar microfisuras en las superficies. Nivel de limpieza y esterilidad. Una superficie sin irregularidades es poco propicia para albergar suciedad, contaminantes o colonia de bacterias, ¿verdad? Eso también tiene que ver mucho con la parte de los acabados. También se toma en cuenta propiedades mecánicas de la superficie, protección contra la corrosión, rugosidad, tolerancias dimensionales de alta precisión. Aquí es donde entra mucho las características de cómo el arquitecto va a manejar sus materiales, ¿verdad? El arquitecto tiene que ser pues una persona muy, pero muy estricta en sus controles de calidad para que no tenga ningún problema en ese sentido, ¿verdad? Dentro de ese proceso. Vamos a seguir siendo una disciplina que puede abarcar muchos procesos de naturaleza diversa. Los acabados pueden categorizarse de la siguiente manera a través de procesos mecánicos de remoción de materiales, acabado en lima, acabado con máquina de arranque viruta, torno, fresa, desgaste abrasivo, esmerilado, lapeado, molteado, pulido, rebabeado, rectificado, sandblasting, dice, o sandblasteado, que es el proceso específico con arena, ¿verdad? Acabado con lima, es una herramienta manual que se utiliza para el desgaste y afinado de piezas de distintos materiales como metal, el plástico, madera, que son para elementos decorativos o estéticos dentro de la parte interna de nuestro proyecto, ¿verdad? Eso lo tienen que tener claro. Tipos de lima y aparecen algunos tipos de lima para elementos específicos, ¿verdad? De acuerdo a las características de los elementos que nosotros vayamos a limar. Específicamente aparecen otro tipo de limas especiales, digamos de diamante, de aguja con limas o relojero, limas curvadas, ¿verdad? Ahí aparecen algunas de las tantas limas que en algún momento dado se pueden utilizar para ese tipo de elementos, ¿verdad? Aparece cada una con sus elementos y descripciones. No los voy a describir, ustedes los pueden revisar dentro del proceso. El arranque de viruta se realiza mediante la penetración de una herramienta, realizando un movimiento relativo entre pieza que se desea mecanizar y la herramienta. Lógicamente, el material de la herramienta de corte debe ser mayor dureza para que la pieza a tratar, puesto que la dureza de un material define su oposición a ser rayado. Automáticamente, ¿verdad? El material tiene que ser más duro para levantar la parte. Normalmente nosotros trabajamos con madera, ¿verdad? Los principales movimientos que se encuentran en la mecanización son corte, avance, alimentación, ¿verdad? Este movimiento penetra la herramienta en el material y es causante de producir virutas. Se define mediante la velocidad de corte. Avance, este movimiento es realizado al desplazar el punto de aplicación del corte. Se define mediante la velocidad y el avance. Alimentación se define con el parámetro de profundidad de pasada y es el encargado de cortar un espesor del material, ¿verdad? Existen pues otro tipo de herramientas específicas para ese tipo de desgaste de acuerdo al tipo de material, ¿verdad? Voy a leer esta parte donde dice rectificado o superacabado. Se utiliza para un buen acabado superficial y medidas muy precisas. La velocidad tanto del corte como avance son muy altas, desprendiendo partículas por abrasión, ¿verdad? Las herramientas más comunes son las siguientes: sierra, lima, taladro, terraja de macho de roscar, torno, fresadora, brocha, el esmeril, ¿verdad? Y cada una, pues, para los diferentes tipos de materiales, para concreto, para acero, eh, para metal, ¿verdad? De acuerdo a las condicionantes que nosotros necesitamos, ¿verdad?
para herrería, que es la parte también fundamental dentro de la parte del interiorismo, ¿verdad? El apeado, dice, es una operación de mecanizado en la que se frotan dos superficies con un abrasivo de grano muy fino entre ambas para mejorar el acabado y disminuir la rugosidad superficial, ¿verdad? En este caso, pues se hace por medio de, gracias al pulido o lapeado, los metales se limpian, abrillantan y restauran artículos puros o enchapados de oro, plata, acero inoxidable, latón, cobre, aluminio, níquel como u otros materiales y aleaciones, ¿verdad? Es una lapeadora, es una herramienta mecánica empleada para efectuar una operación de acabado superficial de gran precisión denominada lapeado. Se usa en muchos talleres mecánicos para comprobar el alisado de las superficies de la culata y para corregir pequeñas deformaciones eventuales, ¿verdad? Que es como que nosotros lijáramos el metal en algún momento dado, ¿verdad? Pero en algún momento dado esto se hace por medio de una máquina, ¿verdad? Aparecen los pulidos, ¿verdad? Por medio de pulidoras, ¿verdad? De materiales, ahí pueden ustedes ver los materiales en la parte superior derecha, unos más finos que otros más rugosos dentro del proceso, ¿verdad? Algunos elementos para hacer detalles específicos, ¿verdad? Pero muy específicos para los elementos. Proceso de moleteado en torno, ¿verdad? Para las superficies, para crearles alguna textura en específico. Para pulir elementos, ¿verdad? Dentro de este proceso, limpieza, ¿verdad? De lo que procede a elementos de metal, de vidrio, de piso, de concreto, de cerámicos también, ¿verdad? Que son necesarios. Acá, más que todo, es una referencia. Todo esto son elementos que se les colocó acá para que podamos tener en cuenta dentro del proceso constructivo, ¿verdad? Que son necesarios, ¿verdad? El pulido, que es también parte del proceso que se realiza, eso va a depender del tipo de material, en qué material se realice, ¿verdad? Dentro del proceso. Procesos químicos y electroquímicos, ¿verdad? Anodizado para colores específicos, ¿verdad? Todo esto es solo referencia, no hay algo en específico porque a nosotros lo que nos sirve específicamente es solo el proceso para la colocación, ¿verdad? Nosotros no hacemos este proceso, ¿verdad? Sino que ustedes lo sepan que existe para que lo podamos utilizar dentro de nuestros proyectos. El tropicalizado, ¿verdad? Es un sellado final en base de galvanizado, dice por sus propiedades altamente resistente al agua, por lo que se es sellado final y es muy utilizado en piezas utilizadas en el exterior. A diferencia de los sellos blanco y azul, el tropicalizado no provoca, eh, disculpen jóvenes, ay, gracias. Ay. A diferencia de los sellos blanco y azul, el tropicalizado no provoca polvo blanco producto de la corrosión del zinc. Es hasta perder su aspecto amarillento iridiscente que se comienza a producir este polvo. Esta razón es la que favorece el tropicalizado cuando la resistencia a la corrosión se trata, ¿verdad? Recubrimientos como el cromado, ¿verdad? Que se utiliza mucho para darle mayor estética a algunos elementos. El níquel, ¿verdad? También se puede en algún momento dado colocarle una capa de níquel. Cada uno de estos elementos es solo para que nosotros tengamos referencia, ¿verdad? De que existen dentro del proceso, porque en realidad el niquelado no lo podemos hacer nosotros en sí, ¿verdad? Sino es un proceso industrial en el cual corresponde esta parte. Plateado, ¿verdad? En algún momento dado, revestimientos de plata. Claro, el costo, me dirán ustedes, ¿cómo se hace? Pues el costo es acá el que produce el proceso, ¿verdad? Que la plata tiene un costo y por lógica el costo de un plateado, imagínense cuánto podría ser en un proyecto, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, claro, ya dirá el cliente si se hace o no se hace, ¿verdad? Otros recubrimientos anonizados de distintas clases y para ciertos materiales, pinturas y esmaltes, plastisol, porcelanizado, acero vitrificado,
Algunas pues de estos procesos pues tienen que estar estandarizados, ¿verdad? Dentro de la calidad de los procesos que corresponden, ¿verdad? Eh, Acá aparece pues una imagen pues de los procesos, ¿verdad? Y cómo en algún momento dado van cambiando nuestros proyectos de acuerdo a los acabados y detalles que nosotros vayamos realizando, de acuerdo a las características de lo que el cliente pida, ¿verdad? Que es un elemento esencial dentro de esta parte, ¿verdad? Ustedes pueden ver cocinas, ¿verdad? Que en algún momento dado tienen ciertos detalles, características de algunos elementos que vimos anteriormente, ¿verdad? Puede ser niquelado, puede ser plateado, puede ser pinturas epóxicas, dentro de lo que corresponde, ¿verdad? Entre los colores y texturas dentro del proceso y las necesidades, pues ya va a depender de lo que corresponda a lo que indique el cliente, ¿va? Muchas veces el cliente es el que da la pauta, ¿verdad? ¿Por qué? Por economía, por toda la parte. Eh, Dentro de esta parte, dentro de esta parte, pues es esencial que el cliente quede satisfecho, ¿verdad? Porque el cliente es el que va a indicar qué es lo que más quiere y qué es lo que en algún momento dado decide realizar. Eh, Acá, dentro de lo que quería darles la parte de acabados, es que son muchos acabados y los que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues es la capacidad económica y la capacidad de producir esos detalles que nos van a dar. Claro, es una sola referencia a lo que yo les estoy dando, ¿verdad? De lo que en algún momento dado ustedes podrían colocar dentro de un ambiente en específico, ¿verdad? Lo que traté de darles ahí es en información general de algunos detalles específicos de algunos materiales. No los vamos a hacer nosotros porque no nos compete el poder realizar ese tipo de baños de níquel, de acero inoxidable o alguna situación, el tipo de pulido, sino lo que nosotros nos compete es poder utilizarlos y revisar que estén de forma adecuada dentro de los procesos, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente parte que es instalación de pisos. Con esta parte ya vamos a terminar nuestra reunión del día de hoy, ¿verdad? Instalación de pisos. Generalidades, la etapa de instalación de pisos de cualquier tipo, clase, calidad, tiene que ver con aspectos de protección a otros trabajos que ya estén realizados. Puede ser que sean remodelaciones o puede ser que sean desde el proceso de colocación de la base de cero, ¿verdad? De que tenemos que compactar la parte inferior del piso, la subbase, compactar, crear niveles en algún momento dado para poder hacer o colocar nuestras piezas de cerámico, granito o el tipo de piso que nosotros vayamos a colocar. La instalación de piso puede realizarse en forma ortogonal girada a 45 grados, haciendo combinaciones de estos, incluso combinado en diferentes materiales, tamaños y características. Acá ya queda la creatividad de ustedes y a lo que pida el cliente, ¿verdad? Cada tipo de piso tiene sus diferentes técnicas, colocación, uso y mantenimiento. Yo les voy a dar un ejemplo. Hace un par de meses me vino y me dijo un señor que estaba haciendo, ya estaba haciendo su casa, mire, yo estoy haciendo mi casa, pero yo sé de esto, pero arquitecto, ¿será que lo puedo molestar? Porque yo quiero que mis acabados estén, pero calidad, pero usted solo dígame qué es lo que va a colocar, yo lo vengo a comprar y ya, porque yo quiero, yo sé que ustedes los arquitectos tienen la capacidad para dejar los ambientes mucho más bonitos, ¿no? Con mucho gusto, entonces, mire qué colores prefiere y esto y esto y esto, y va de preguntarle una serie de casi que entrevistándolo, ¿va? Dentro de todos los procesos, ¿verdad? Y en eso, su casa bastante amplia, de tamaño, ¿verdad? En ese sentido, el diseño pues tenía algunas situaciones, pero pues ahí se iba él era el que iba a vivir ahí al final, ¿verdad? Pero en eso le digo yo, mire, le voy a dar siempre dos propuestas para que usted pueda analizar, ¿verdad? Entonces le dije, mire, para las gradas puede utilizar una duela, ya sea de madera, ¿verdad? En la parte de la huella y en la contrahuella, pues dejarlo completamente blanco.
y o puede utilizar una huella color totalmente oscura o con un diseño al contrario, le dije, o la contrahuella puede ser que se le coloque algún diseño especial y la huella queda totalmente con un piso de granito o con llama con un piso de concreto pulido, ¿verdad? Tratándole de dar pues varias opciones, ¿verdad? Y en eso pues llegamos y mire esto y esto y tengo esto y esto, ¿verdad? Entonces me dijo, mire, créame que, ¿cómo se llama? Estos colores no me gustan muy, eso es un chirmol lo que usted quiere hacer en mi casa, me dijo, dentro del proceso, ¿va? Entonces le dije, oh, bueno, usted me está contratando a mí para que yo le pueda asesorar en esta situación, ¿verdad? Y solo nos reunimos 2 veces, ¿verdad? Al final solo nos reunimos 2 veces porque al final el cliente es el que decide cómo va a crear mejor, ¿verdad? Al final él me dijo, bueno, entonces, ¿sabe qué? Yo tengo ahí al señor del piso, usted solo dígale que al albañil qué es lo que tiene que colocar y toda la situación, entonces ya no me gustó cómo fue el trato específicamente, entonces yo mejor dejé el trabajo porque en realidad la persona es la que al final decide, ¿verdad? Pero uno es la que orienta dentro de esas partes, ¿verdad? Y vamos a toda esa parte porque uno puede crear ciertos elementos estéticos adecuados, pero la persona que en realidad va a vivir es la que va a decidir, ¿verdad? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ok. Pisos de acabado natural, de concreto y específicamente aparece una infinidad de pisos que nosotros en algún momento dado podemos utilizar dentro de los procesos. Lo que nos queda pues es conocer algunos tipos de pisos, ¿verdad? Y cómo los vamos a utilizar. Muchas veces lo que nos interesa pues es que el cliente diga, mire, este piso me gusta y entonces ya nosotros procedemos a revisar cada uno de los procesos. ¿Y cuáles son los procesos? Revisión y verificación del tipo y calidad, dimensiones, características de piso, colocarlos en la hora con los respectivos planos, ¿verdad? Algún detalle específico, color, integración, posición, pues de lo que corresponda, el envío de revisar las especificaciones de los empaques de los pisos para verificar la calidad y la cantidad y la característica de materiales, porque cuando uno compra un piso, muchas veces le dicen, mire, este piso, sí, y muchas veces los pisos vienen de primera, de segunda y hasta de tercera calidad, ¿verdad? Entonces uno debe tener en cuenta este tipo de situaciones. Realizar la prueba cara a cara para verificar los mínimos alabeos de las baldosas de pisos, sean granito, cerámica u otros, ¿verdad? El almacenamiento del piso de la bodega es una suma importante tanto en piso de granito, que por lo general no viene encajonado, así como el piso cerámico de porcelana, etcétera, que si viene empacado en caja de cartón, ¿verdad? El proceso de instalación dependerá del tipo de piso, de superficies en donde se colocará, de la verificación de niveles, de las características y de las dimensiones del piso, en las escuadras de los muros terminados, de los cuales deben proteger en los niveles verticales del nivel de piso terminado. Existen pisos especiales en los que se debe prevenir la colocación de instalaciones especiales, por ejemplo, en quirófanos, ¿verdad? El tipo de piso es totalmente diferente dentro de esos aspectos. ¿Por qué? Porque son ambientes quirúrgicos, ¿verdad? Donde no debe de haber colocarse pues ningún tipo de sisa por las bacterias que en algún momento dado se pueden intrometer dentro de esas partes. Los remates de los pisos, es decir, zócalos, también deben ser supervisados en su instalación, su forma, tamaño, color y textura. Se debe revisar en planos, tipo de mezcla para el pegado de pisos, si la mezcla va a revisar en proporciones, si el material es dosificado, verificar la calidad de la cantidad de materiales y la elaboración del mismo, ¿verdad? El proceso de instalación se debe tomar en cuenta el inicio de la modulación, ¿verdad? El cuarterón, le decimos nosotros, cuando sobra, en qué parte va a ir un cuarterón y en qué parte no va a ir. El cuarterón simplemente es el corte específico dentro de este proceso, ¿verdad? Para que pues, ustedes lo sepan, ¿verdad? Se inicia con el piso completo y en la parte donde menos se mira es donde hay que colocar el cuarterón, le decimos nosotros, ¿verdad? En todo piso recién colocado debe protegerse con acerrín seco para poder trabajar algunos aspectos de instalación. Si por falta de coordinación se requiere realizar algún tipo de trabajo de acabado, se debe proteger además el acerrín
con papel periódico u otro material y utilizar andamios con rodos para no rayar el piso o en algún momento dado no quebrarlo. A algunas tolerancias, el desnivel máximo tolerable de los pisos horizontales será el menor de los siguientes valores: 1/100 de la longitud mayor o medio centímetro, ¿verdad? No se permiten protuberancias ni depresiones mayores de 2 a 2 milímetros. Las especificaciones, se utiliza el material de obra para la instalación del piso, siendo cerámico, o se procede de la siguiente manera. Aquí con algunas tolerancias, normalmente para cuando supervisamos pisos, normalmente revisamos con una ficha, ¿verdad? Esa es la prueba esencial, ¿verdad? Que la ficha no brinque o no salte cuando nosotros la tiramos, ¿verdad? Que son pruebas que nos han servido para revisar la situación, ¿verdad? La buena colocación dentro de lo que es el nivel. La cerámica se colocará sobre una base de concreto sobre la cual se colocarán las maestras y luego se aplicará una capa de mortero, cemento, arena en proporción 1:3, puede ser de cemento o un adhesivo especial, ¿verdad? Ya en algún momento dado los procesos pueden ir cambiando, el adhesivo es un material parecido a la sabieta, ¿verdad? Dentro del proceso, ¿verdad? Para poder realizar la colocación, ¿verdad? Para pegar pisos cerámicos sobre pisos de granito se utiliza una mezcla AMO predosificada, ¿verdad? Que en algún momento dado nos venden, porque si no se desprende, si nosotros utilizamos cualquier otro tipo de mezcla, puede hacer que en algún momento dado tengamos problemas de que se levante, ¿verdad? Y ahí terminaríamos con las presentaciones del día de hoy, específicamente de la reunión, para que pues lo tengamos claro y conciso dentro de lo que corresponde.